Lo recuerdo como si fuese hoy. A principios de los 90, con algo más de 10 años, me encontraba yo en mi habitación una madrugada de viernes frente a una vieja televisión de tubo. Hacía tan solo unos días que nos habían instalado el sistema de televisión por cable, y no dejaba de hacer zapping por canales que hasta ese momento no conocía, cuando de repente algo atrajo totalmente mi atención. No podía creer lo que veían mis ojos, el sueño de cualquier adolescente. Una película de animación de todos mis géneros favoritos: espada y brujería, fantasía, terror y ciencia ficción. Además, llena de violencia y sensuales mujeres ligeras de ropa. Todo esto acompañado por una música que te volaba la cabeza. Cuando terminó, durante mucho tiempo, nunca supe si lo que había visto existía o fue producto de mi imaginación. 5 años más tarde llegó a mis manos un VHS y supe que todo fue real. Hoy, en este canal, mi reseña de heavy metal. En 1974, los artistas franceses Moebius y Philippe Drouillet unieron fuerzas con el periodista y escritor Jean-Pierre Dionnet y el financiero Bernard Farkas para publicar de forma mensual la revista de antología Metal Heartland. Un concepto completamente novedoso. Presentaba imágenes surrealistas, temas para adultos y narrativas complejas, exquisitamente dibujadas y bien escritas por una amplia gama de ilustradores y escritores. Este formato rápidamente se convirtió en un gran éxito, que permitió en 1977 la publicación de una versión norteamericana llamada Heavy Metal, que inicialmente utilizó reimpresiones de Metal Heartland, pero luego empezó a desarrollar su propio material. En 1981, con el visto bueno de Columbia Pictures, Leonard Mogel e Ivan Reitman producirían la película Heavy Metal, tomando algunas de las historias de la revista y otras nuevas, pero con el mismo espíritu. El film contiene 7 historias realizadas por distintos estudios de animación que giran en torno a un misterioso orbe verde, conocido como el Loc-Nar, que es la personificación del mal en todo el universo. La dirección estuvo a cargo de Gerard Potterton y el guión fue escrito por Daniel Goldberg y Lynn Bloom. Esto para darle cierta uniformidad y sentido a la trama general. Pero como les dije antes, muchos de los cortos que componen la película han sido adaptados de obras preexistentes, además de estar musicalizados por distintas bandas. Es por eso que a continuación adjuntaré la información pertinente al principio de cada historia. Ahora sí, agárrense fuerte que vienen spoilers. Introducción. Aterrizaje suave. Todo comienza con un transbordador orbitando la Tierra. Desde la sección de carga se libera un Corvette conducido por un astronauta. Mientras vemos los títulos, aterriza en medio del desierto. Luego continúa conduciendo a través de la carretera, hasta llegar a su hogar, donde se estaciona y baja portando un maletín con algo obtenido en el espacio. Esta historia está basada en una tira de Dan O'Bannon y posiblemente influyó en Elon Musk cuando envió un muñeco al espacio sentado al volante de uno de sus coches Tesla. Capítulo 1. Grimaldi. El astronauta entra en su casa donde lo espera su hija. El hombre abre el maletín y le muestra que en su interior hay una esfera cristalina de color verde. A continuación, esta se activa y de forma fugaz desintegra al hombre. Posteriormente, acorrala a la niña y se presenta como una imparable fuerza que es la suma de todos los males. Para probar que esto es verdad, le permitirá a la niña vivir por esa noche mientras le narra historias de los lugares que ha visitado y las tragedias que ha ocasionado. Capítulo 2. Harry Canyon. Nos encontramos en una Nueva York futurista. Harry es un taxista que elimina a los ladrones que tratan de asaltarlo con un ingenioso desintegrador oculto en su vehículo. Un día rescata a una bella mujer que huye de un mafioso llamado Rodney. Este asesinó a su padre, un arqueólogo que había descubierto el orbe verde, llamado Loc-Nar, y ahora persigue a su hija para obtener la esfera. Al día siguiente, tras dormir con la mujer, Harry es interceptado por el mafioso, que le pide que le entregue la esfera. Harry habla con la chica y la convence de vendérsela al mafioso y repartirse el dinero. Una vez terminada la transacción, la esfera desintegra al mafioso. La mujer traiciona a Harry e intenta asesinarlo, pero el taxista, sin perder la calma, la desintegra quedándose con el dinero y continuando con su día. Esta historia está basada en el cómic de Moebius The Long Tomorrow, que en algunos aspectos anticipa Blade Runner de 1982 y El Quinto Elemento de 1997. Capítulo 3. Den.
En esta historia se nos cuenta que un nerd adolescente encuentra la esfera confundiéndola con un inofensivo meteorito. La lleva a su casa y decide hacer experimentos con ella. Pero el Loc-Nar se activa y el joven es transportado a un mundo de espada y brujería, con el cuerpo de un poderoso guerrero llamado Den. Allí rescata a una joven antes de ser sacrificada. Ella le explica que su nombre es Catherine y llegó de la misma forma que lo hizo él. A continuación, un ser inmortal llamado Art le encarga de robar el Loc-Nar a una reina. Luego de muchas peripecias, Den lo logra. Se apresura para salvar a Catherine de las garras de Art. Tras lograrlo, aprovecha el enfrentamiento de este con la reina para repetir su experimento y exiliar a ambos fuera de este mundo junto al Loc-Nar. Una vez eliminado el peligro, parte junto a Catherine en un viaje por ese mundo, decidiendo que no hay ninguna razón para volver a la Tierra donde es un perdedor, si se puede quedar ahí como un héroe. Capítulo 4. Capitán Stern. En una estación espacial, el Capitán Stern está siendo juzgado en una corte por múltiples crímenes, que van desde traición hasta una multa de tránsito. El acusado se declara inocente, confiado en obtener la libertad ya que ha sobornado al testigo Hanover Fist para que hable en su favor. Pero cuando Fist se dirige a la corte, recoge una canica que resulta ser ni más ni menos que el Loc-Nar y se pone a jugar con él mientras presta su declaración. Influido por el poder de la esfera, comienza a incriminar más aún al capitán, que finalmente enloquece transformándose en un monstruo sediento de sangre que persigue al capitán por toda la estación para matarlo, asesinando también a quien se cruza por su camino. Finalmente lo acorrala en una sección vacía de la estación. Y el capitán revela su plan, que era pagarle a Fist para que usara su habilidad de transformación durante el juicio, y así crear una distracción con la que poder escapar. La historia acaba cuando Stern lo traiciona y se marcha tras expulsar a Fist al espacio después de acabar el trato. Capítulo 5. B-17. Escrita nuevamente por O'Bannon, es mi favorita, una historia 100% de terror ambientada a bordo de un bombardero B-17 llamado la Perla del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de un enfrentamiento que causa graves averías en la nave y acaba con toda la tripulación, el copiloto va a la sección de cola para confirmar los daños, y mientras comprueba que no hay sobrevivientes, el Loc-Nar cae dentro del avión y convierte a los miembros de la tripulación muertos en zombies, lo que provoca la muerte del copiloto y obliga al piloto a escapar en paracaídas. Para su horror, aterriza en una isla remota llena de aviones derribados y un ejército de aviadores zombificados. Capítulo 6. Tan hermoso y tan peligroso. El Dr. Anrak llega al Pentágono para hablar sobre mutaciones extrañas que se están reportando en todo Estados Unidos. Sin embargo, en medio de su discurso, nota que Gloria, la secretaria a cargo de las transcripciones, lleva el Loc-Nar en su collar. El doctor enloquece y la ataca frente a todos. Al mismo tiempo, una nave alienígena abduce al doctor y accidentalmente a Gloria. En el interior los reciben 2 extraterrestres y un robot. En ese momento nos enteramos que el doctor resulta ser un androide usado para cubrir los rastros de los extraterrestres, pero sufrió averías y enloqueció. Tras esto, el robot de la nave seduce a Gloria y después de tener relaciones, inician planes para casarse. Finalmente, los alienígenas completamente drogados acaban estrellando la nave en el hangar de su destino. Una pequeña pausa. El Loc-Nar hace una pausa en su narración para advertir a la niña que la razón por la que necesita matarla es que hay poderes a los que incluso él teme. Además, aunque ella lo desconoce, en un futuro su existencia será un peligro para él, y matarla prevendrá esta amenaza. Tras esto, comienza a relatar su última historia. Capítulo 7. Tarna. La última historia y la más larga es Tarna. Cuenta como el Loc-Nar, que ha crecido hasta el tamaño de un meteorito gigante, se estrella contra un volcán y hace una erupción de baba verde que cae sobre una multitud, transformándolos en un ejército monstruoso que marcha hacia una ciudad de pacíficos pobladores. Los líderes de la ciudad convocan a la guerrera muda Tarna, la última de los Tarkianos, que juró proteger a la ciudad. Tarna vuela a la ciudad solo para descubrir que todas las personas han sido asesinadas y se propone vengarlas. Lo que sigue es una batalla espectacularmente épica. Finalmente, de regreso a la Tierra, el Loc-Nar comienza a romperse, la joven huye y el mal alienígena explota, destruyendo su hogar.
El corcel renacido con forma de pájaro de Eterna aparece y se lleva a la niña, ya que el alma de Eterna se ha reencarnado en su cuerpo. La película se estrenó el 7 de agosto de 1981. Fue un éxito financiero, recaudando más de $20 millones con un presupuesto de tan solo 9. La recepción por parte de la crítica, como suele ocurrir con este tipo de películas, fue mixta. Pero a día de hoy se ha convertido en un film de culto con mayúsculas, que aparte ha inspirado a otras grandes películas. Para mí es una obra única, irreverente y créanme que muy emocionante. La banda sonora es sin dudas un clásico, que retrasó 15 años el lanzamiento en VHS por la gran cantidad de regalías de los artistas musicales que participaron. Si no la viste, te animo a que le des una oportunidad. Además de entretenerte, te dará un contexto cultural de una época en la que se podían contar historias de temática adulta sin temor a que nadie se ofenda por ello. Si te quedaste con ganas de más, te dejo una recomendación. Además, me encantaría leer tu opinión en comentarios. Nada más, gente. Gracias por llegar hasta acá, saludos y nos vemos en un próximo video.